El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él le respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, tomemos asiento. No sé si les haya tocado experimentar la injusticia, como alguna persona con autoridad ha aprovechado de esa autoridad para obtener un beneficio, muchas veces a consta de lo que te pertenece o a consta de cometer contra ti alguna injusticia, o a lo mejor a ustedes mismos les ha tocado hacer eso. Hemos cometido injusticias. Yo siempre he dicho, ¿quieres conocer el corazón de una persona? Dale poder. Y si en ese corazón hay verdaderamente la presencia de Dios, ese poder se va a poner a servir, pero si no, se va a poner a servirse de sí mismo. Y esto lo vemos en todos los niveles. Simplemente veamos los que tienen autoridad sobre los hijos. Hay muchos papás que se sirven de los hijos. No son para servir a los hijos, y no me refiero que no les den comida o que no les den todo, pero realmente no les sirven porque no los están llevando al verdadero servicio. O sea, se cae en el control, en la manipulación de los hijos. Y me ha tocado personas ya grandes que todavía sufren de mamitis aguda, ¿sí? Hombres grandototes que todavía están pegados a las faldas de su madre. Yo sé que ningún hombre de aquí está así, ¿verdad que no? Y desgraciadamente sí los hay. Y en parte tiene mucho la culpa la mala autoridad de mamá y de papá. Una autoridad que no se supo ejercer. Pero no solamente son ellos, también los esposos. Porque el esposo tiene autoridad sobre la mujer y la mujer tiene autoridad sobre el esposo. Los que están casados me van a entender muy bien. En algunas cosas el hombre decide y en otras ni alegarle a la mujer porque te va como en feria. Y cuando esa autoridad, ese poder, no reside en un corazón preparado para el servicio, pues también caemos en esos abusos de poder. ¿Cuál es la consecuencia de los abusos de poder? Que cuando yo estoy buscando servirme, las otras personas, cuando termino eso que quiero, te desecho. Y no solamente te desecho físicamente o te dejo de hablar, lo más triste es desecho tu alma, o sea, no le doy la oportunidad a esa alma que encuentre la salvación y te desecho, quiere decir, hago que tu alma se condene por culpa mía, por culpa de no saber ser autoridad. Vamos a ver la primera lectura.
La primera lectura es un pasaje clásico de dos mujeres que una tiene autoridad sobre la otra. Una se llama Sara y la otra se llama Agar. Una es el ama o la dueña, el ama, y la otra es la esclava. Entonces, aquí es cuando desgraciadamente metemos nuestra cuchara en los planes de Dios. Recuerden, cuando Dios llamó a Abraham, tendría unos 70 años. Y le dijo: Abraham, deja todo, deja tu tierra, que te voy a dar dos cosas. Una tierra prometida, que es una tierra que emana leche y miel, y una gran descendencia. El caso es que su primer hijo, pues ya lo tuvo entre los 90 y tantos años, y no fue hijo de su esposa. Fue porque la metiche de su esposa, pues diciendo, pues no voy a tener hijos, pues le voy a prestar a mi criada. O sea, queriendo hacer las cosas a su manera, autoridad incluso sobre el plan de Dios. Esto nos pasa a todos cuando queremos hacer las cosas a mi manera y no soy dócil, aunque es que Dios ya no me responde, es que ya le pedí a Dios, es que ya fui, ya hice y Dios no me responde. Pues simplemente, ¿cuántos años tardó en darle Dios a Abraham su hijo de parte con Sara? 30 años. Y todavía, pues a los 70 dijéramos, oye, a los 100, ¿quién va a pensar que pueda tener hijos? Y más su mujer, que pues ya también estaba ya ruquita. Pero cuando nosotros utilizamos esa autoridad para alterar el plan de Dios y no confiamos, queremos, entre comillas, ayudarle a Dios. Y queremos anticipar, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces a esta Sara se le hizo muy fácil presentarle a la criada para que se acostara con su esposo y tuvieran un hijo. Y en efecto, tuvo un hijo, el famoso Ismael, ¿sí? Padre de los ismaelitas. Su mamá se llama Agar, o la madre de los agareños, que ustedes conocen, los árabes. Todas esas tribus árabes vienen de Ismael, que son primos de los judíos, y por eso es un pleito casado entre árabes y judíos, no se quieren. Ahí hay un pleito casado de siglos. Bueno, el caso es que esta mujer se adelanta al plan de Dios, y ya que Dios le concede a Abraham a través de Sara su hijo, acuérdense, lo oíamos en días anteriores, cuando Dios le dijo a Abraham, se estaba postrado y se echó una buena risa, una buena carcajada. ¿Yo cómo voy a poder? Y cuando le dijo a Sara, también se rió Sara. Y Dios le dice, ¿por qué te estás riendo? No, si no me estaba riendo, cachadita. Y no, si yo no fui. Bueno, el caso es que por eso se le llama Isaac. Isaac significa hijo de la risa de Sara y de Abraham. Bueno, el caso es que esta mujer tiene a su hijo Isaac, y entonces un día, como buena mujer, como buena autoridad, le da sentimiento, coraje, celo, no sé, ver al hijo de la esclava jugando con su hijo. No, este desgraciado no va a heredar, me la corres a esta vieja. Mujer, pero sí, me la corres. Imagínense el drama que estaba haciendo ahí Sara, ¿no? Primero se la pone de pechito, y ya después se le está corriendo. Yo pregunto, ¿quién entiende a las mujeres? Tampoco, ¿quién entiende a los hombres? Somos iguales, somos tan complejos porque no sabemos usar la autoridad. Creemos que la autoridad es hacer lo que yo quiero, es hacerlo cuando yo quiero. No, la autoridad es una responsabilidad. La autoridad significa que tú eres responsable. ¿Que tú eres qué? O sea, que vas a dar respuesta de tus actos. ¿Cuántos quieren autoridad? Yo no.
Yo prefiero obedecer, aunque a veces me caiga gordo obedecer, pero dicen que es más fácil, el que obedece no se equivoca. ¿Quién se equivoca? El que manda. Tuvo un caso muy simpático de un matrimonio en donde el hombre y se ponía así como bien macho mexicano, pero según él un hombre de Dios. Y entonces vino la mujer, padre, es que digo, no te preocupes, tú tráemelo. Ya estuvimos hablando los tres y bueno, entonces yo le dije a ellos, les dije, no te preocupes, tú somete a tu marido, tú te salvas. El que se va a condenar es él, porque está haciendo uso de su autoridad a lo que él quiere, a lo que se le pega la gana y de acuerdo a su estado de ánimo. ¿Verdad que ninguno de ustedes hace eso? No, para nada. Estoy de buenas y trato bien, estoy de malas y mando a la fregada a todo mundo. ¿Verdad que no hacemos eso con la mujer? ¿Verdad que no hacemos eso con el esposo? ¿Verdad que no hacemos eso con los hijos? ¿Con la suegra? ¿Con los nombres? Y yo, bien a todo dar, aunque me lleve pifas, yo bien tranquilito. Pues esta mujer, desgraciadamente, no había entendido eso, entonces se somete. Entonces yo le dije, tú te salvas, porque al que le van a pedir cuentas, porque él está ejerciendo la autoridad en todo, incluso en las cosas que a ti te corresponden. Tú dile, no te preocupes, yo me someto, yo me salvo, tú te condenas. Le impactó tanto al Señor, al esposo esto, porque se lo pude decir porque era un hombre de oración, con un carácter difícil, pero lo entendió y dice, no, se acabó esto, a partir de ahora vamos a preguntarle siempre a Dios lo que tenemos que hacer. Y dio una conversión el esposo increíble, de ser ese que se va a hacer lo que yo digo porque yo lo digo y te callas y dice, ¿sabes qué? O sea, el Padre me abrió los ojos, ahora entendí la responsabilidad que yo tengo. La autoridad es para servir, no para imponer mi voluntad. Cuando uno tiene la autoridad, impone su voluntad, se llama autoritarismo, tiranía, o peor tantito, cuando no hay una autoridad, se llama anarquía. Hace cada quien lo que se le pega la gana. Entonces, si es necesaria la autoridad, incluso para aquellos que tienen duda de que si la autoridad es buena o es mala, ¿qué fue lo que pasó Jesús con Poncio Pilato cuando le está juzgando? ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, ¿qué le dijo Pilato? ¿Qué no sabes que tengo autoridad para salvarte o para condenarte? O sea, mira con quién estás hablando. Jesús tranquilito le dijo, no tendrías autoridad si no se te hubiese dado de lo alto. Por eso el que me entregó tiene más culpa. Tú también tienes culpa, porque tú estás ejerciendo la autoridad. Y entonces el otro se quedó así como que mejor lo suelto, pero fue tan sacatón que prefirió hacerle caso a la chusma. Entonces, aquí a Abraham también le faltó autoridad. Se dejó influenciar por la autoridad de esa mujer. Mira, quédate con mi esposa. Y pobrecito Abraham se tuvo que sacrificar, imagínense, acostarse con una chamacona que no era su vieja. Eso se llama sacrificio. ¿Verdad que sí, varones? Hay ese tipo de sacrificios. El caso es que, pues, Sara hace la voluntad, hace su voluntad y no se espera la voluntad de Dios, quiere anticipar el proyecto de Dios. Viene esta situación y entonces Abraham entra en un conflicto. ¿Cómo lo voy a correr? Si también es mi hijo. Dios participa y le dice, no te preocupes, haz lo que te dice tu esposa, que yo haré de esta mujer de este niño un gran pueblo. Y sí, es un gran pueblo. Desgraciadamente fue un pueblo que hoy por hoy pues está en continua guerra, en continuo conflicto, que son los árabes. Ahora, que no todos los árabes son musulmanes, pero hay una historia interesante en todo eso. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es no saber entender lo que es la autoridad y para qué sirve. Y cómo muchas veces echamos a perder el plan de Dios. ¿Es necesaria la autoridad? ¿Es querida por Dios? Sí. Y yo les digo, cada uno de ustedes en la posición que están, ejercen autoridad
en otras personas. Aunque no estés casado, aunque no tengas hijos, ejerces autoridad sobre las personas que confían en ti. Tus amigos, tus sobrinos, o sea, esas personas que depositan en ti su confianza. Dime qué hago. Lo que tú me digas, eso voy a hacer. ¿No te está dando la autoridad sobre su vida? Entonces, ¿con qué facilidad abrimos la bocota? De acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que pensamos, o como decimos, cada quien habla como le fue en la feria. Si yo le pregunto a una persona que le fue mal en el matrimonio, oye, ¿me caso? No, no te cases, es de lo peor. Si a una que le fue bien, ay, sí es tan bonito, ay, tan hermoso. No puedo dar consejos solamente o basados solamente en lo que siento, sino en lo que significa ser autoridad. Hay un proyecto que se me está dando y una responsabilidad. No puede estar supeditada a lo que se me pegue la gana, ni mucho menos a veces en función de lo que opine la mayoría, que es lo que hacen nuestros políticos chafas, que se dejan guiar primero por intereses personales o por dar gusto a la chusma. Ahorita en España hay una situación muy triste. El partido de gobierno, el que creo que está al frente, ha autorizado por presión o por conveniencia todo lo referente al lobby gay, ¿sí? Ya no es nada más LGBT, lesbian, gay y lobby, lesbian, gay y transexual. Ya son como 5 o 6 más, que es transexual, pansexual, asexual y quién sabe qué todo. Y hay uno hasta que es K, el último es una K. O sea, para que nada más vean esto, yo, hombre de 52 años, siento que soy una niña de 6 años y tengo derecho a que me traten como una niña de 6 años. Y si no me tratan así, se meten en problemas con la autoridad. Yo, mujer, me siento que soy un gato y me tienes que tratar como gato, y si no te demando. ¿Qué les parece esa ley? Pues eso es lo que está ahorita en España. Así nada más. Ese es la absurdo, la estupidez más grande de una autoridad que no sabe para qué es. Y lo triste es que viene para México. Ya está. En las escuelas ya les están enseñando a sus hijos la ideología del género. Ustedes le están entregando a sus hijos a la autoridad de los maestros y a su vez a la autoridad del gobierno, que está diciendo cómo educar o cómo informar a sus hijos. Y ustedes están entregando a sus hijos a esa autoridad. ¿Y qué hacen los papás? Lo que están haciendo ahorita algunos, durmiendo. Están dormidos. Estamos entregando a nuestros hijos a una autoridad que está respondiendo no a los intereses verdaderos, sino a intereses egoístas. Y esto en todos los ámbitos, ¿eh? También se cosen habas en la iglesia. No crean que por ser padrecitos o ser monjitas, no crean que no hay intereses también que a veces se manejan en intereses propios de algún sacerdote, de algún obispo, de alguna monja que maneja esa autoridad para sacar provecho. El caso es que cuando nosotros entendemos, es precisamente la autoridad, es para el servicio. Entonces, en la primera parte, en la primera lectura, vemos cómo el no tener paciencia a las cosas de Dios puede alterar el plan de Dios. Y en el Evangelio nos presenta la autoridad de Dios. Primero están las almas y después lo demás. ¿Qué es lo que hace Jesús? Llega a una región que se conoce como de los Gadarenos, de Gadar, y lo reciben 2 endemoniados, 2 personas poseídas, perturbadas por Satanás, que hacían sus relajos, hacían sus daños, ¿sí? Vivían en el cementerio y fueron a su encuentro.
O sea, eran tan feroces, eran tan malos, eran tan que dañaban, que nadie se atrevía a hacer nada. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? O sea, los endemoniados reconocen la autoridad de Jesús. ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de allí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Y el Señor dijo: está bien, o sea, tiene la autoridad. ¿Y qué sucede? Es una legión, muchos demonios salen de esos dos individuos y se depositan en una piara. Piara, estamos hablando aproximadamente de unos 100 puercos, aproximadamente. Pues esos 100 salieron hechos, ahora sí como si les pusieran puesto un cohete en la cola, salieron corriendo y salieron a desbarrancarse y a caer en el río y a ahogarse. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué era la forma de vida de esa región? Era a través de tener sus puerquitos, era como sobrevivían. Entonces, fíjense, cosa curiosa, cómo cuando la autoridad se ejerce de acuerdo al plan de Dios y los que reciben esa autoridad o los que son servidos en esa autoridad y no tenemos el corazón dispuesto para ser gobernados por Dios, rechazamos la acción de Dios. Y esto es lo que nos sucede. Mientras Dios haga lo que yo le pido, mientras Dios me conceda la sanación, la solución de mi matrimonio, la solución del problema de mis hijos, entonces si Dios no me lo concede, entonces Dios no me está escuchando, Dios no me está atendiendo, y yo voy a buscar por otro lado. Y a veces cuando Dios actúa, no me da lo que quiero, incluso me quita algo que yo quiero. ¿Qué sucedió? No lejos de allí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos eran como los pastores de puercos, que me entiendan, no sé cómo se les llama, pero eran cuidadores de puercos. Huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. ¿Qué es más valioso, los puercos o esas dos almas? Pues esas dos almas, ¿no? Para nosotros nos parece lógico, pero a ellos les estaba quitando su modo de vida. ¿Y qué fue? En lugar de decir: ay Señor, qué bueno que vi, no, pues nos vas a dejar sin puerco, ¿sabes qué? Vete de aquí, tu autoridad no me sirve, no me sirve porque va en contra de mis intereses. ¿Qué es lo que sucede? Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos los acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente, o sea, no salieron unos cuantos, salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo: Señor, qué bueno que llegaste, mira que... No, ¿sabes qué? Por favor, vete, no nos vengas a fregar. Pocas palabras le están diciendo eso, ¿sí o no? Le dijeron, le suplicaron que se fuera de su territorio. A lo mejor nosotros no le decimos abiertamente a Jesús: vete, pero no lo buscamos, no lo dejamos ejercer su autoridad. Y a veces esa autoridad es perder tus puercos, o sea, tu seguridad con lo que te sostienes. A lo mejor es perder tu trabajo, es a lo mejor perder tu salud, a lo mejor es perder tu familia, yo no sé qué sea. Pero Dios lo que hace, lo hace para la salvación. Nosotros lo hacemos para estar bien.
Incluso nuestra relación con Dios siempre es: Señor, ayúdame, Señor, quítame, Señor, ponme, Señor, trae, Señor, arregla, Señor, esto, Señor, lo otro. Cuando estamos en la presencia de Dios: Señor, realmente que se haga tu voluntad. ¿No lo decimos en el Padre Nuestro? Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero no en mi corazón, no en mi mente y no en mis proyectos. En esto yo mando, te voy a decir lo que tienes que hacer. Y eso es lo que hacemos. Son dos realidades ante una misma acción: la autoridad de Dios. Aquel que quiere ayudarle a Dios, pero no tiene la paciencia y quiere hacer las cosas a la manera de Dios, y luego echamos a perder el plan de Dios, Sara, y que incluso luego se enoja porque lo que sucedió cuando tú mismo lo provocaste por tu falta de autoridad, por tu falta de confianza en la autoridad de Dios y no dejarte guiar por la palabra de Dios. Y están los que Dios, al ejercer su autoridad, te duele. Obviamente, ¿dónde es donde más te duele? En donde afecta lo que tú quieres. Yo siempre he dicho, ¿cuál es el sacrificio más grande que hizo Jesús? ¿Entregar su vida? No. Antes de eso, y más grande, entregar su voluntad. Fue lo más difícil, ¿sí o no? Hasta él mismo lo dijo en el huerto: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Si es posible, aparta de mí a mi suegra. Si es posible, aparta de mí esta enfermedad. Si es posible, aparta de mí esta deuda. Si es posible, aparta de mí este problema en mis hijos. Mas no se haga mi voluntad, sino la. Ese es el acto de todo buen cristiano: someternos a la voluntad de Dios de acuerdo cuando Él lo decía. Pueden pasar toda una vida, puede pasar un momento, pueden pasar 5 años, pero buscar la voluntad de Dios, por eso duele. Aquellos cristianos que creen que con hacer ciertos rezos, ciertos actos públicos de rezos, de participación, ya Dios va a concederte lo que quieras, tenga unos cuernos bien torcidos. No funciona así. Por eso muchos, cuando Dios no les concede lo que piden, se enojan. Y entonces, como no me funcionó aquí, tipo Sara, voy a buscar pues que me hagan una limpia, porque me hicieron una brujería, porque alguien me dijo que me vieron feo, que me hicieron esto, y que tengo una aura oscura, y que de repente aparecieron unas gallinas muertas, o tierra de panteón, o porque se me aguzanó la casa. Ah, no, entonces quiero buscar la solución al estilo de Sara, cuando yo lo digo y como yo lo digo. Y entonces no solamente cometo una falta contra Dios, sino que llevo a otros a cometer esa falta con Dios, a una falta de fe, una falta de obediencia al plan de Dios. Si Dios ya le había dicho a Abraham que lo iba a hacer padre de una gran nación y que iba a ser de Sara, ¿por qué Sara se desesperó? Y entonces hizo que Abraham, pues vénganos tu reino, órale, ándale. Arrastra a su esposo a una realidad no prevista. Dios, de todas maneras, de nuestras estupideces, Dios saca algo bueno siempre. No es que Dios quiera todo lo que te sucede, pero de lo que te sucede, si tú te sometes desde esa realidad, Dios puede sacar algo hermoso. Ejemplos: personas que han padecido el abuso sexual. ¿Dios quería que te pasara eso? No. Pero si tú te sometes a la autoridad de Dios, desde esa realidad vas a ser bendición para muchas almas. Sanando y perdonando podrás ayudar a otros. ¿Sí me explico? Pero si yo no estoy sometido en esa confianza, en ese abandono a la autoridad de Dios, o me adelanto y hago las cosas a mi manera, o rechazo la voluntad de Dios y mejor lo saco. Tal vez, repito, no lo saco o no lo corro como los gadarenos, pero sí lo corro porque no le pido, no recurro a Él,
y busco por otros lados. Entonces lo estoy sacando de mi corazón, lo estoy sacando de mi vida, lo estoy sacando de mi mente, lo estoy sacando de todo, lo estoy casi empujando. ¿Por qué? Porque lo que Él me está pidiendo no va de acuerdo a lo que yo quiero. Porque o Él no me está escuchando, o pareciera que más me está echando tierra, entonces lo saco, lo corro como los gadarenos. Y todo por no entender la autoridad y por no comprender que la autoridad de Dios siempre es para nuestra salvación. A veces hay que padecer, a veces hay que perder, hay que renunciar, pero ¿cuál es el premio? El premio es la vida nueva que hay en ti. Una persona que renuncia a sí mismo, una persona que lo hace con esa confianza a la autoridad de Dios y por amor a Dios, le va a doler lo que pierde, claro, pero va a tener la paz en su alma, la alegría, el gozo, que no viene de otra cosa. La paz no es por hacer lo que se te pegue la gana, eso no es paz, eso es satisfacción. Te gusta hacer algo y estás haciéndolo, te da una satisfacción, pero eso no es paz. La paz es la conquista interior, a pesar de lo que hay a tu alrededor, a pesar de la guerra, del conflicto, y solamente se consigue en tu relación con Dios. Puede ser que te hayan traicionado, que te hayan abusado, que hayan sido infiel, que lo que estés pasando, que te hayan dicho que tienes cáncer, que te vas a morir, que estés en un dolor intenso, todos los dramas que vivimos día con día. Pero la paz de vivir en esa divina voluntad, de hacerla, no hay poder humano que te la quite. Solamente tú en el pecado, solamente tú perdiendo esa confianza en Dios, perdiendo esa confianza en la autoridad de nuestro Dios. Por eso, hoy la palabra de Dios nos invita a ser esos instrumentos de la autoridad de Dios, para esperar que se haga su voluntad, o para dejar, como Sara no supo esperar, o para cuando se haga su voluntad, a veces es perder algo valioso para ti, pero que es necesario para la salvación de mi alma o la salvación de nuestros hijos. Entonces, pidámosle a Dios, sabiendo que el Señor escucha el clamor de cada uno de nosotros. Dios te conoce, Dios sabe lo que estás padeciendo. La pregunta es, ¿confías en Él? ¿Confías en su autoridad? ¿O le vas a seguir diciendo lo que tiene que hacer, como Sara? ¿O lo vas a correr porque te quita lo que tú quieres, como los gadarenos? No crean que el ser cristiano es sentir bonito. Es un combate, es una lucha, pero que vale la pena. Saber vivir en la autoridad de Dios. Es todo una lucha todos los días. Entonces, tenemos que pedir perdón, porque nos hemos adelantado a la autoridad de Dios, porque incluso ha habido Saras en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos tenido una Sara que por no escuchar o no tener paciencia, una Sara mamá, una Sara papá, una Sara amiga, una Sara hermano, abuelo, tío, que no supo esperar, no supo escuchar, no supo tener paciencia y quiso hacer las cosas a su manera y te pasó a desgraciar? ¿O cuántos han sido como esos gadarenos que han sacado de nuestra vida esa presencia de Dios porque no querían perdernos, no querían que sufriéramos? O sea, hay mucho que tenemos que sanar, mucho que tenemos que liberarnos para empezar a vivir en la autoridad divina de nuestro Dios. Pónganse de pie. Cierren sus ojos e invoquemos la autoridad de Dios.
La autoridad viene de Dios y no hay autoridad más grande que la de Él. Y en esa autoridad meditemos todas las autoridades humanas que se han servido de nosotros, que no han sido como Sara, más bien que han sido como Sara o que han sido como los gadarenos. Como Sara, que no le creyó a Dios e hicieron las cosas a su manera. O como los gadarenos, que si Dios actuó fue tan doloroso que no nos enseñaron a caminar en ese dolor. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono a todas las personas a todas las personas que han ejercido la autoridad que han ejercido la autoridad sobre mi persona, sobre mi persona, desde el vientre de mi madre desde el vientre de mi madre hasta el momento actual. hasta el momento actual. Perdono a mis padres, Perdono a mis padres, a mis abuelos, a mis abuelos, a mis hermanos, a mis hermanos, tíos y primos, tíos y primos, amigos amigos y toda persona y toda persona que haya tenido autoridad sobre mí, que haya tenido autoridad sobre mí, autoridades civiles, autoridades civiles, autoridades religiosas, autoridades religiosas, autoridades morales, autoridades morales, a todas esas personas a todas esas personas que no supieron esperar, que no supieron esperar, que no confiaron en la autoridad y en el poder de Dios, que no confiaron en la autoridad y en el poder de Dios, y aunque conocían su voluntad, y aunque conocían su voluntad, no le hicieron caso no le hicieron caso y me dañaron a mí. y me dañaron a mí. Yo soy producto Yo soy producto de la desobediencia de la desobediencia a la autoridad de Dios. a la autoridad de Dios. Desde el momento en que fui concebido Desde el momento en que fui concebido, sin la autoridad de Dios, sin la autoridad de Dios, sin el plan de Dios, sin el plan de Dios. yo perdono a todas estas personas Yo perdono a todas estas personas que me hicieron que me alejara, que hicieron que me alejara, como Agar e Ismael. como Agar e Ismael. Fui alejado Fui alejado por los errores, por los errores, por los pecados por los pecados de las autoridades de las autoridades que yo he tenido. que yo he tenido. Les perdono en el nombre de Jesús. Les perdono en el nombre de Y también Jesús. les perdono Y también les perdono si la autoridad de Dios si la autoridad de Dios llegó a nuestras vidas llegó a nuestras vidas y no les gustó y no les gustó lo que se dio lo que se dio y sacaron a Dios y sacaron a Dios de sus vidas de sus vidas y por y consiguiente por consiguiente también de mi vida. también de mi vida. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y yo pido perdón Y yo pido perdón porque muchas veces en mi vida porque muchas veces en mi vida he sido como Sara, he sido como Sara. no he tenido paciencia, No he tenido paciencia. me he desesperado, Me he desesperado. he hecho las cosas a mi manera He hecho las cosas a mi manera. y he querido ayudar, Y he querido ayudar, entre comillas, entre comillas, a la voluntad de Dios. a la voluntad de Dios. Pido perdón Pido perdón a todos los que yo he dañado, a todos los que yo he dañado, a todos los que he alejado de Dios, a todos los que he alejado de Dios, como Agar y como Ismael. como Agar y Ismael. Les pido perdón Les pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y yo me perdono Y yo me perdono porque no he sabido ejercer la autoridad de Dios porque no he sabido ejercer la sobre mi autoridad de Dios persona. sobre mi persona. Yo he dañado Yo he dañado a muchas almas a muchas almas porque no he sido obediente, porque no he sido obediente, no he sido paciente. no he sido paciente. Señor Jesús, Señor Jesús, y ahora perdono y ahora perdono también a aquellas personas también a aquellas personas que como los gadarenos
como los gadarenos, han expulsado han expulsado de sus vidas de sus vidas a Jesús. a Jesús. Y yo me vi influenciado Y yo me vi influenciado por estas acciones. por estas acciones. Y yo también les pido perdón, Y yo también les pido perdón. porque cuando Dios ha ejercido su autoridad Porque cuando Dios ha ejercido su autoridad para sanarme, para sanar, para liberarme, para liberarme, para salvarme, para salvarme, no me gustó, no me gustó, me dio miedo, me dio miedo, me dio dolor me dio dolor al tener que renunciar al tener que renunciar a lo que yo quiero, a lo que yo a lo que quiero, yo deseo, a lo que yo deseo, a lo que yo necesito. a lo que yo necesito. Les pido perdón Les pido perdón y me perdono. y me perdono. Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús reprendo, ato y amordazo reprendo, ato y amordazo toda autoridad toda autoridad que Satanás que Satanás ha ejercido ha ejercido por medio de brujería, por medio de brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de los muertos, evocación de los muertos, adivinación, adivinación, limpias, limpia, masonería, masonería, ouija, ouija, gnosticismo gnosticismo y todo aquello y todo aquello opuesto a Dios. opuesto a Dios. Yo no quiero Yo no quiero vivir bajo la autoridad de Satanás, vivir bajo la autoridad de la Satanás, carne de la carne y del demonio. y del demonio. Por eso imploro a María Santísima Por eso imploro a María Santísima que desate todo nudo que desate todo nudo que pueda yo tener en mi mente, que pueda tener yo en mi mente, en mi corazón, en mi corazón, en mi alma en mi alma y en mi cuerpo, y en mi cuerpo, que me impida que me impida vivir bajo la autoridad de Dios vivir bajo la autoridad de y Dios ejercer la autoridad y ejercer la autoridad en nombre de Dios en nombre de Dios para la salvación de las almas. para la salvación de las almas. Señor Jesús, Señor Jesús, ahora te entrego ahora te entrego mi cuerpo mi cuerpo dañado, dañado, cansado, cansado, enfermo. enfermo. Yo no he sabido vivir en la autoridad Yo no he sabido vivir en la autoridad que tú tienes sobre mí que tú tienes sobre mí y he hecho de mi cuerpo y he hecho de mi cuerpo lo que mejor me parece. lo que mejor me parece. He vivido bajo la tiranía He vivido bajo la tiranía que yo le di a mi cuerpo que yo le di a mi y cuerpo Él me ha gobernado y Él me ha gobernado en mis apetencias, en mis apetencias, en mis sentidos, en mis sentidos, en mis en pasiones. mis pasiones. Señor Jesús, Señor Jesús, libera este cuerpo libera este y cuerpo sánalo y sana si es tu divina voluntad. si es tu divina voluntad. Bajo tu autoridad Bajo tu autoridad te pido te humildemente pido humildemente la sanación física la sanación física de cada célula, de cada célula, de cada tejido, de cada tejido, de cada órgano, de cada órgano, aparato o sistema aparato o sistema que se haya dañado. que se haya dañado. Yo me declaro Yo me declaro para la gloria de Dios para la gloria de Dios y la salvación de mi alma y la salvación de mi y de alma las almas que Dios me ha encomendado, y las almas que Dios me ha la encomendado, sanación física la sanación física y la liberación y la liberación de todo aquello de todo aquello que no es de Dios que no es de Dios y que me haya estado teniendo y que me haya estado teniendo en una atadura, en una atadura, en nudos, en nudos, en opresiones, en opresiones, en obsesiones en obsesiones y en perturbaciones. y en perturbación. Yo estoy sano, Yo estoy sano, yo estoy libre yo estoy libre para vivir para vivir en la autoridad de Dios en la autoridad de Dios y ejercer la autoridad y ejercer la autoridad en nombre de Dios, en nombre de Dios, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Agachen su cabecita, pongan sus manos en su corazón. Padre del cielo, esa la oración la hago yo. Padre del cielo, te presento a este pueblo que les he predicado, les he proclamado tu palabra y les he predicado.
Danos a cada uno de nosotros la humildad, la sumisión, la confianza para abandonarnos en tu divina voluntad. No hay nada más precioso ni más valioso que tu divina voluntad. Confiando en ti, y aunque el mundo, la carne y el demonio vengan y perturben y nos hagan sufrir y nos lastimen y nos hagan sentir miedo, que nos abandonemos completamente en esa confianza a ti, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de las pérdidas y a pesar de las pruebas. Bendice y santifica a cada uno de mis hermanos. Señor, que todas esas experiencias negativas en su pasado sobre las autoridades, con tantas aras y con tantos gadareños que los han dañado y que a su vez ellos también han sido en algún momento aras y gadareños, libéralos, Señor, y también de mis hermanos a través de los medios. Queden sanados y liberados para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra celebración. Pongan sus manitas así, las dos, para bendecir sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. los que van a hacer su ofrenda pasen, los demás tomen asiento.